Buenos días, familia, ¿qué tal estáis? He decidido compartir con vosotros lo bueno y lo malo de vivir en una furgoneta camper, ya que pienso que puede ser un vídeo bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que os estéis planteando vivir en este estilo de vida. Pues bueno, que por lo menos que sepáis las cosas buenas y malas que podéis encontraros cuando decidáis embarcaros en este tipo de vida, ¿vale? Vamos a empezar primero por las cosas buenas. Voy a mencionar 10 puntos, ¿vale? Obviamente es muy probable que me deje algunas cosas en el tintero, así que si después de ver el vídeo pensáis que se me ha pasado algo, podéis participar en la cajita de comentarios y dar vuestra experiencia personal, que siempre todos los comentarios son bienvenidos, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilaciones, vamos a empezar. El primer punto que voy a destacar, o el primer punto bueno que diría, va a ser libertad. Básicamente, libertad, en mayúsculas. El cambio es radical, ya que al decidir vivir en una furgoneta camper, lo primero es que el estilo de vida cambia completamente. No vais a tener una rutina bastante clara, sino todo lo contrario. Vais a poder decidir en todo momento qué queréis hacer y cuándo lo queréis hacer. Número 2. La economía. Tenéis que pensar que al vivir en una furgoneta camper, vuestros gastos más importantes van a ser gasolina, comida y quizá, en mi caso, por ejemplo, lavar ropa. Buscar lavanderías donde lavar la ropa que uso a diario. Punto número 3. Vida social. El hecho de estar viajando constantemente, lo primero que tenéis que pensar es que hoy en día hay muchísima gente que vive igual que vosotros, así que no vais a estar solos y os vais a encontrar todo tipo de viajeros por el camino. Punto número 4. Aprender a reinventarse. Esto es otra de las cosas que hasta que no decides vivir una furgoneta camper, normalmente digamos que pensarías que no eres capaz de hacer nada de lo que vas a acabar haciendo a lo largo del tiempo cuando estés viajando. He aprendido a buscar trabajos que pensaba que no existían. Por ejemplo, también aprendes a ser más creativo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una época en la que estuve haciendo cosas de manualidades y vendía pulseras, colgantes, cosas así similares que me proporcionaban un ingreso mínimo, pero bueno, que era algo que decidí hacer por intentar ¿no? Generar algo de ingresos también. Otra cosa que he aprendido también a lo largo de este tiempo es idiomas. Hay que decir que, claro, cuando decides viajar fuera de España, te das cuenta de la importancia que tienen los idiomas y de la cantidad de puertas abiertas que os pueden proporcionar el aprender el idioma. Además, otra de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo que llevo viajando en furgoneta camper es electricidad, mecánica, o sea, de verdad. Tenéis que pensar que, claro, ostras, estás viajando, te surge un problema con la furgoneta y al final, si no quieres pasarte constantemente en talleres, hay muchas veces que cosas que os puedan surgir en la furgoneta las podéis solucionar vosotros mismos y es cuestión de creer en ti y obviamente buscar información, pero podéis aprender perfectamente a solucionar muchos problemas. Punto número 5. Viajar sin prisas. Yo, por ejemplo, a día de hoy, normalmente, pues por ejemplo, cuando no estoy trabajando, el tiempo que tengo libre lo puedo decidir gestionar de la manera que quiera. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizá, por ejemplo, llego a un sitio que me parece una pasada, que me puede proporcionar muchas cosas que hacer y puedo decir, pues mira, me voy a quedar aquí un mes, 2 meses, me da igual, no tengo ninguna prisa. Punto súper interesante porque aprendes a exprimir muchísimo más todas esas experiencias que te están esperando por el camino. Punto número 6. Aprender a vivir con lo necesario. Hay que decir que, obviamente, pasar de una casa a una furgoneta, el espacio es mucho más reducido. He dado cuenta de la cantidad de cosas
que tenía cuando vivía en una casa, que no gastaba y que las tenía ya acumuladas y que a día de hoy no las necesito para vivir. Además, aprendes a valorar muchísimo más todas esas cosas que tienes. Te das cuenta que no es necesario tener tantísimas cosas para poder vivir. Punto número 7. Llevar la casa a cuestas. De verdad es un puntazo. ¿Por qué? Está todo más a mano. O sea, estás en la cama y dices, hostia, tengo hambre, no sé qué, me voy a preparar, quiero prepararme algo. Bajas de la cama y en 5 segundos estás ya en la cocina. Estás comiendo, ostras, se nos ha olvidado coger un tenedor, pum, hago así, pum, cojo el tenedor. Ostras, hace buen día, he visto una rutita chula para salir con la bici, pum, en 5 minutos saco la bicicleta y me voy con la bicicleta. O me apetece irme a escalar, hostia, me apetece ir a escalar, pues cojo la mochila y me voy a escalar. Cuando en casa todo lo tienes, al tener tanto espacio muchas veces está todo, vamos, desordenado y muchas veces dices, hostia, ¿dónde he dejado la mochila? Tal, no sé qué. Aquí, al tener el espacio más reducido, por lo general lo tienes todo muy organizado y todo, pues ya os digo, a mano. Punto número 8. Aprendes a valorar cosas súper sencillas como, por ejemplo, una ducha caliente. Por ejemplo, yo no tengo ducha. Entonces normalmente, pues ya si habéis visto por el canal, os he explicado un poco la forma que tengo de ducharme y que muchas veces, pues oye, te duchas pero no te la gozas demasiado, por así decirlo, no es que te puedas recrear mucho. Entonces cuando a veces encuentras lugares donde pernoctar, en que te dispones de una ducha de agua caliente, o por ejemplo electricidad o puntos de agua, todas esas cosas aprendes a valorar un montón, porque en una casa no te tienes que preocupar de esas cosas. Tienes agua infinita mientras la pagues, tienes electricidad infinita mientras la pagues. Entonces son cosas que antes, digamos, no las valorabas porque no tenías la necesidad. Punto número 9. Decides dónde quieres vivir. Y este es otro de los puntos que me encanta. Por ejemplo, dices, hostia, pues mira, ahora empieza a hacer frío, ostras, no me apetece pasar frío, pues voy a buscar una zona que así un poquito más tropical, ¿no? Pues venga, me busco un sitio que haya playa, tal, y allí me quedo una temporada. O por ejemplo, dices, hostia, me apetece ir a andar, no sé qué, tengo ganas de hacer el senderismo, porque te gusta hacer senderismo, dices, pues me voy a buscar una zona del Pirineo y me busco allí rutas y me quedo allí a vivir un mes. O yo qué sé, hostia, pues mira, en esta época del año me apetece ir, por ejemplo, yo qué sé, quiero conocer Italia, pues me voy a vivir a Italia. O sea, de verdad, eso es una pasada, poder decidir dónde vivir, de verdad, mola muchísimo. Punto número 10 y por consiguiente el último punto de cosas buenas. Aprender a vivir el presente. De forma general es bastante chocante pasar de una vida en la que lo tienes todo estructurado y todo organizado a vivir una vida en la que tenéis que pensar que muchas veces hay tantas cosas que tenéis que tener en cuenta cuando estéis viajando, tenéis que dejaros llevar un poco y ver cómo va fluyendo todo y a partir de ahí ir tomando decisiones muy poco a poco. Quizá hoy me tenga que quedar aquí, hoy me quedo aquí porque claro, tengo que poner una lavadora y quizá donde me quiero ir mañana, pues allí no puedo poner una lavadora, así que qué leches, pues me quedo aquí hoy, mañana pongo la lavadora y nos vamos para allá. O por ejemplo, dices, hostias, pues tenía pensado ir a tal sitio a pasar allí una semana, hostia, pero da mal tiempo, así que qué leches, tengo que cambiar los planes. Entonces, digamos que aprendes un poquito más a exprimir más el día a día y a dejarte llevar un poco por las circunstancias que irán surgiendo más adelante y que os harán tomar una decisión u otra, ¿vale? Entonces, de verdad que es un choque bastante grande de decir, ostras, es que no puedo gestionar las cosas porque las cosas hay que dejarlas fluir. Una vez te acostumbras a ello, la vida acaba siendo más relajada de lo que os podéis parecer. Y nada, dicho todo esto, vamos a ir a las cosas malas, porque claro, has dicho, hostia, Fran, qué felicidad, qué buen rollo, qué tal. Por supuesto, hay que decir que mola mucho, pero también hay que decir cosas malas, que las hay. Así que nada, vamos ahí. El primer punto negativo es que me he tenido que poner una sudadera, porque está nublando y hace un frío que pela, y estoy grabando en la calle. El primer punto negativo del que vamos a hablar va a ser, por supuesto, el espacio reducido. Tenéis que pensar que vais a pasar quizá
de vivir en 80 metros cuadrados a vivir en 8 metros cuadrados con suerte. En mi caso yo vivo en una furgoneta de 6 metros cuadrados y el cambio es muy radical. Normalmente cuando más vais a notar este cambio va a ser, por supuesto, cuando el tiempo no acompañe o cuando os veáis obligados quizás a estar encerrados por varios días en la furgoneta. Ahí es cuando vais a notar de verdad que estáis viviendo en un espacio muy reducido. Así que hay que estar preparado para cualquier cosa. Punto número 2. Servicios limitados. Como ya he mencionado, vivir en una casa mientras se pague luz y agua no vais a tener ningún problema con ella. En cambio, lo malo de vivir en una furgoneta camper es que muchas veces no vais a poder tener la misma autonomía que tendréis en una casa y, por ejemplo, pues dependiendo un poquito del tiempo que haga, quizá tengáis más energía, menos energía de la que vais a poder disponer. ¿Esto qué implica? Pues por ejemplo, quizá no todos los días podéis coger y decir, hostia, pues voy a ver una peli o voy a trabajar con el ordenador, pues porque por ejemplo igual tenéis poca energía y tenéis que saber gestionarla para quizá, pues por ejemplo, tener luz en la furgoneta para poder cocinar. Entonces todas estas cosas al principio cuesta gestionarlas y adaptarse un poco a ellas. O por ejemplo, con el tema del agua lo mismo. Yo en mi caso tengo 50 litros de agua y hay que decir que normalmente me suele durar 4 o 5 días. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre tenéis que estar constantemente al loro de dónde podéis reponer agua para no quedaros nunca sin agua, ya que claro, es vuestro sustento a la hora de fregar, de cocinar, de lavar, etcétera, etcétera. Punto número 3. El clima. Puedo asegurar que en el tiempo que llevo viajando no sabéis la de dolores de cabeza que me ha dado. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, el clima es muy importante a tener en cuenta cuando se viaja en furgoneta camper, ya que por norma general lo que nosotros queremos siempre es tener buen tiempo, ya que al disponer de un espacio reducido queremos intentar estar fuera de la furgoneta el mayor tiempo posible, queremos tener siempre la furgoneta abierta, ¿no? Para no tener esa sensación de agobio de estar encerrados. Queremos tener buen tiempo también porque queremos que nuestras placas absorban suficiente energía y disponer de la electricidad, de toda la electricidad posible para poder encender a un electrodoméstico, como puede ser una batidora, o porque queremos encender el ordenador para trabajar, grabar vídeos, editar vídeos para YouTube, o porque tenemos que trabajar con él para otro tipo de trabajos online que podamos hacer. En fin, es muy importante tener un buen clima y es algo que os va a dar bastantes dolores de cabeza, ya que dependiendo de dónde estéis viajando y por la parte o en qué país estéis viajando, pues es algo que pues, os puede perjudicar más o menos. Además, es una de las cosas que casi siempre a diario vais a tener que mirar para intentar, como ya digo, disponer del mejor tiempo posible. Punto número 4. Este es algo bastante personal, ya que como he mencionado, yo no dispongo de ducha, baño sí que tengo, o inodoro, por así decirlo, pero ducha no dispongo. Por norma general, como ya digo, si tenéis buen tiempo, podéis ducharos fuera de la furgoneta utilizando cualquier sistema que se os ocurra. Yo básicamente ya os enseñé por el canal cómo lo hago yo y normalmente no hay ningún tipo de problema. En invierno, por ejemplo, cambia totalmente, es bastante más complicado el tema de ducharse, ya que fuera, por ejemplo, pueden haber unas condiciones bastante fastidiosas, haga mucho frío, mucho viento, y eso haga que la ducha se convierta en un infierno. Punto número 5. Tu privacidad se vuelve mucho más expuesta. Como ya he mencionado, al vivir en una furgoneta el espacio es mucho más reducido, entonces normalmente siempre quieres tener la furgoneta abierta, que muchas veces hay que pensarlo bien, porque no es igual que por ejemplo cuando estás en una casa y dices, hostia, a mí me apetece ir en casa desnudo o ¿sabes? O me levanto un calzoncillo si me voy a hacerme el desayuno y luego cojo y me visto. Aquí tenéis que tener todas esas cosas en cuenta, porque muchas veces lo primero que haces cuando te levantas es, si hace buen tiempo, es abrir la furgoneta
para que entre luz y desayunar y tal, ¿no? O vestirte y tal. Entonces, claro, tienes que acordarte de que quizás estás en un sitio donde hay más gente y puedes hacer un poquito el exhibicionista. Hostia, ¿qué punto era este? No me acuerdo, joder. Punto número 6. Es que me río porque... Bueno, en fin. Tener una rutina se convierte en una tarea bastante complicada. Como ya he mencionado, estás constantemente viajando y digamos que al vivir el presente nunca sabes lo que te va a deparar el día siguiente o dónde vas a acabar durmiendo el día siguiente o qué vas a hacer. Entonces eso lo que hace bastante complicado es decir, por ejemplo, que quieras tener una especie de rutina de entrenar, hacer unos ejercicios, mantenerme en forma. Todo eso se complica y a veces pues es difícil llevar una rutina. Punto número 7. Te conviertes en una persona más vulnerable. Hay muchas veces que se da la ocasión de que encuentras un sitio para pernoctar y piensas que es un sitio ideal. Pero por desgracia pues hay veces que hay gente que puede haber en el exterior pues que esté comportándose de una forma un poco molesta y haga que no estés bien a gusto en ese sitio y te tengas que tomar decisión igual que levantarte a mitad noche y buscar otro lugar donde dormir porque no estás del todo tranquilo. A mí me ha pasado y la verdad es que es un bastante coñazo y no es algo que guste demasiado. Punto número 8. Muchas veces estás sujeto a la normativa del país. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en mi caso personal, yo vivo en España, entonces, ¿qué pasa? La verdad es que en España las cosas de pernoctar son bastante difíciles, ya que, por ejemplo, en mi país, muchas veces sacar una mesa fuera de la furgoneta, poner las calzas para nivelar la furgoneta, porque estás durmiendo en un sitio en el que no está plano y a veces es muy incómodo dormir de lado, o abrir ventanas para refrigerar un poquito la furgoneta, todo eso está considerado, por ejemplo, como acampar y por lo tanto estás expuesto a sanciones. Entonces es un tema que hay que conocer muy bien la normativa de cada país en el que te encuentres viajando, ya que dependiendo de unas cosas u otras estarás más limitado o menos limitado. Punto número 9. Problemas mecánicos. Sí, problemas mecánicos. Esto creo que es algo que a todos nos va a pasar seguro más de una vez en la vida. A mí me ha pasado ya varias veces que he tenido que coger y posponer el viaje y acabar durmiendo al lado de un taller o al lado de un desguace esperando que me llegue una pieza para reparar la furgoneta, o viviendo quizá dentro de una ciudad para tener disponibilidad para poder comprar comida o hacer gestiones, ya que no me puedo mover de ahí. Entonces a veces es un poco engorroso estas cosas, estas situaciones, y bueno, pues tiene su parte negativa, es que muchas veces pues estás expuesto a tener que quedarte en sitios donde no te gustaría estar. Y ya para finalizar, el punto número 10 va a ser el tema de cocinar. Bien, sé que para muchos esto no va a ser un problema o no es un punto malo del todo, pero bueno, simplemente quiero decir que, por ejemplo, como ya digo, cambiar de una casa a una furgoneta hace que muchas veces tengas que cambiar un poco tu dieta, ¿no? Lo que estabas habitualmente acostumbrado a comer en casa, quizá en una furgoneta no puedas adaptarlo de la misma manera, ya que por norma general en una furgoneta no vas a disponer de todos los electrodomésticos que puedas tener en una casa. Entonces eso va a hacer que tengas que cambiar un poquito tu rutina de lo que solías comer a lo que tendrás que comer en el momento que te vayas a vivir una furgoneta. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, cuidaros mucho y disfrutar de la vida.